presencia del Señor. Nuestro pastor y nuestra pastora no están presentes porque ellos han ido a un ayuno de pastores ahí en Quilpué, y por tema de distancia hoy no están con nosotros, pero ya el día domingo estará nuestra pastora, gloria al nombre del Señor. Bien, hermano, hermana, siga adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que se han ido integrando a este culto. Dios les bendiga, también a los que están en sintonía. Y bien, hermano, hermana, lo ha tocado esta responsabilidad de poder estar exponiendo la palabra del Señor, la cual es una bendición, pero también es una gran responsabilidad, porque sabemos que de toda palabra que salga ociosa de los labios de los hombres, tendrán que dar cuenta delante del Señor. Y es por eso que tenemos la responsabilidad, hermano, hermana, de poder predicar la palabra tal como está escrita. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermano, hermana, le voy a estar invitando para que pueda abrir su Biblia allí en el primer libro de Samuel, el capítulo 15, versículos 22 y 23. Solamente le vamos a estar dando lectura a esos dos versículos, pero con la ayuda del Señor estaremos extrayendo una enseñanza a favor de nuestra vida, porque creemos que la Biblia es la fuente inagotable del conocimiento. Aunque podamos leer 1000 veces un texto, siempre Dios va a tener una palabra para nuestra vida. Primer libro de Samuel, el capítulo 15, versículos 22 y 23. Vamos a esperar que todos los hermanos y hermanas puedan, encontrar este pasaje de la Escritura, para que así todos podamos leer, podamos entender lo que el Señor quiere para nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Una vez que lo haya encontrado, hermano, hermana, puede testificar con un amén. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén y amén. Oremos. Dios del cielo, en esta hora tu presencia vamos, Dios mío, Señor, para darte muchas gracias, Dios del cielo, por este privilegio, por esta bendición que nos das, Señor, de poder estar aquí en este lugar para honrar y bendecir tu precioso nombre, Padre amado. En esta hora, Señor, hemos leído esta tu palabra, Señor, y te pedimos que a través de este mensaje, esta palabra, nosotros podamos ser confortados, podamos ser edificados, podamos ser orientados, Padre amado, para que así cada uno de nosotros podamos ser bendecidos, Padre amado. Atamos los demonios, atamos las tinieblas, todo lo que quisiera perturbar, Dios mío, este ambiente de la palabra, Padre. Llévate la indiferencia, llévate, Señor, toda lucha mental, Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre amado, y declaramos victoria en esta hora, Padre amado, porque creemos, Señor, que tu palabra, Señor, tiene que ser oída, Padre amado, no la palabra humana, no la palabra, Señor, Dios mío, Señor, que está liudada, Padre, sino la palabra que viene del cielo, Padre. Por eso en esta hora queremos ser tu portavoz, Señor, Dios del cielo. Permítenos en esta hora ser tu atalaya, tu portavoz, tu parlante, Padre amado, para que así podamos transmitir ese mensaje que tanto necesitamos, Dios mío. Cada uno de los que estamos aquí, Padre amado, que desde este lugar se pueda oír voz de Dios y no de hombre, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Puede tomar su asiento, hermano, hermana, sin dejar de alabar y de bendecir el nombre del Señor. Bien, con la ayuda del Señor vamos a estar intitulando este mensaje: ¿qué tipo de obediencia estamos practicando? ¿Qué tipo de obediencia estamos practicando? Ese va a ser el tema con el cual vamos a estar predicando, exhortando la palabra del Señor. Y creemos, hermano, hermana, que en esta hora, con la ayuda del Señor, esto va a ser de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Gloria al nombre del Señor. La verdad que la obediencia es una virtud o es una característica que todo cristiano debiera tener o debe tener en su vida o en su servicio al Señor. A lo largo de toda la escritura, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, podemos ver graficada, ¿cierto?, lo que es la obediencia, un contraste entre la obediencia y la desobediencia. De hecho, lo podemos ver más graficado en lo que es el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. El capítulo
28, versículos del 1 al 14, podemos ver las bendiciones que trae la obediencia, de poder obedecer la palabra del Señor, de poder estar atento a lo que el Señor, cierto, demanda para nuestra vida. Cierto, Dios le dijo a Israel que si ellos estuvieran atentos a sus palabras para poder cumplir sus mandamientos, sus preceptos, el Señor los bendeciría, cierto, en el campo, en la ciudad, cierto, y también bendeciría su entrar y su salir. Pero desde el versículo 15 hasta el versículo 68 ¿cierto?, del capítulo 28 podemos ver el otro contraste. Vemos en, cierto, los primeros versículos del 1 al 14 podemos ver el contraste de la obediencia, cierto, que trae bendición. Pero desde el versículo 15 hasta el versículo 68 vemos el contraste de lo, cierto, de las consecuencias que trae la desobediencia. Cierto, entre ellas esas consecuencias que Dios lo heriría, cierto, con locura, con turbación de espíritu, que había cierto, mortandad. Gloria al nombre del Señor. Pero con la ayuda del Señor, cierto, en este día queremos ver, cierto, 3 tipos de obediencia, la cual podemos practicar conscientemente o inconscientemente. Y con la ayuda del Señor ese es el propósito del mensaje, para que cada uno de nosotros, cierto, podamos meditar y podamos ver cómo estamos conduciéndonos y cómo estamos perseverando delante de la presencia del Señor, porque mucha gente, cierto, tiene el concepto que hay que obedecer. Cierto, la obediencia bíblica sí, es verdad, nos trae bendición, pero también puede haber una obediencia, cierto, en forma negativa, cuando la gente obedece para hacer lo malo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y es por eso, con la ayuda del Señor, cierto, vamos a estar viendo el primer punto, cierto, que está en el capítulo 15, versículo 3. El primer tipo de obediencia que vamos a ver con la ayuda del Señor es la obediencia a medias. Gloria al nombre del Señor. El capítulo 15, versículo 3. Gloria al nombre del Señor. Vamos a esperar que todos los hermanos y hermanas puedan encontrar este pasaje de la Escritura. Capítulo 15, versículo 3. ¿Cierto? Versículo 3. Dice así: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cierto? Aquí podemos ver una indicación, una misión que el Señor le había dado al primer rey llamado Saúl, a través de Samuel, quien era el profeta. ¿Cierto? Sabemos que el Señor mandó a Samuel, ¿cierto?, para que pudiera ungir a Saúl por rey, para que pudiera estar sobre Israel. Pero también después en el versículo 2 el Señor le había dicho, ¿cierto?, que Él iba a castigar, ¿cierto?, la maldad o el pecado de este pueblo llamado Amalec. Gloria al nombre del Señor. Por mucho tiempo hemos, ¿cierto?, oído, hemos escuchado que este pueblo en sí era un pueblo enemigo de los israelitas. De hecho, este pueblo le salió al encuentro cuando el pueblo de Israel venía de Egipto. ¿Y en qué momento le sale al encuentro? Cuando el pueblo de Israel venía cansado, ¿cierto? Estaba buscando agua, gloria al nombre del Señor. ¿Y cuál fue el propósito? De poder destruir al pueblo de Israel. ¿Y sabe por dónde atacó el pueblo enemigo de Amalec al pueblo de Israel? Por la retaguardia. Lo atacó, ¿cierto?, por la parte de atrás. ¿Por qué? Porque atrás estaban las mujeres, estaban los niños, estaba la parte, ¿cierto?, las personas más indefensas. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que el Señor le dice que luego que el Señor le diera victoria, ¿cierto?, le diera descanso al pueblo de Israel, el Señor le dijo en el capítulo 25, versículo 17 en adelante, Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿cierto?, que tenían que borrar la memoria de Amalec. Gloria al nombre del Señor. Y la indicación era que tenían que destruir, ¿cierto?, a los animales, a todos, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor, porque era un pueblo enemigo. Pero sin embargo, desde el versículo 7 en adelante podemos ver una obediencia media, porque Saúl no cumplió. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir,
mas todo lo que era vil y menospreciado lo destruyeron. ¿Cuál fue la obediencia media aquí? Que le perdonaron la vida a Agag, al rey de Amalek, ¿cierto? Y también le perdonaron la vida, no mataron lo mejor del ganado. ¿Y cuál era la indicación del Señor? Que tenían que destruir todo. Gloria al nombre del Señor. Saúl cumplió a medias. Gloria al nombre del Señor. Y bíblicamente podemos darnos cuenta que Amalek puede representar, ¿cierto? Dice la Biblia que habría siempre una guerra entre Israel, ¿cierto? Entre el pueblo de Dios y Amalek. Por lo tanto, Amalek puede representar, ¿cierto?, nuestro enemigo, puede representar el diablo, el Señor lo reprenda. Y él le va a salir, al igual como le salió, ¿cierto?, al pueblo de Israel, le va a salir a su encuentro cuando usted esté cansado, cuando esté peleando la batalla, cuando se encuentre débil en la fe, cuando no tenga, ¿cierto?, el valor, cuando esté claudicando entre dos pensamientos, cuando su vida espiritual, ¿cierto?, no esté en las alturas, le va a salir a su encuentro. ¿Y cuál va a ser el propósito? Que usted no obedezca. Gloria al nombre del Señor, porque ese es el propósito del diablo, el Señor lo reprenda, que nosotros no podamos obedecer como realmente demanda la palabra del Señor. Y nos damos cuenta, hermano, hermana, que Amalek, ¿cierto?, hay que destruirlo por completo. El Amalek puede representar un pecado oculto. El Amalek puede representar, ¿cierto?, algo que sea enemigo de nuestra vida espiritual. Porque Amalek era enemigo del pueblo de Dios. Y yo le pregunto, ¿cuál puede ser su Amalek? Puede ser un pecado oculto, ¿cierto? Puede ser, gloria al nombre del Señor, las redes sociales que lo están apartando de Dios. Y mucha gente dice, mire que algo es pequeñito, ¿para qué sacarlo? Pero ¿para qué ser tan fanático? ¿Pero para qué ser tan religioso? Pero ocurre de que eso pequeñito va a ir creciendo, se va a ir desarrollando. Eso va a ir tomando fuerza en su vida y cuando usted quiera detenerlo, cuando usted lo quiera frenar, gloria al nombre del Señor, no va a tener la capacidad, no va a tener la fuerza, no va a tener el empuje, ¿cierto?, como para poder, ¿cierto?, frenar eso o quitar eso o destruirlo. Porque la Amalek le va a destruir a usted cuando esté débil, cuando esté sin fuerza, cuando esté viviendo el proceso, cuando esté viviendo, ¿cierto?, la lucha, cuando el diablo venga a atacarle a su mente. El Amalek le va a querer destruir. Y pasa, hermano, hermana, de que por eso el libro de Cantar de los Cantares dice que hay que cazar las zorras pequeñas que destruyen la viña cuando está en cierne, cuando está en crecimiento, cuando está en desarrollo. Gloria al nombre del Señor. Y lo que destruye hoy en día al pueblo del Señor son cosas pequeñas. Son cosas, gloria al nombre del Señor, que se anidan en el corazón. Pero que eso, como la gente, como el pueblo del Señor no las confiesa, eso ha llevado a que mucha gente no pueda tener una obediencia perfecta, que no pueda tener, ¿cierto?, lo que el Dios del cielo demanda para nuestra vida. Porque el Dios del cielo quiere que usted y yo podamos obedecer, no a medias, porque podemos darnos cuenta, hermano, hermana, que hay mucha gente que dice, yo estoy obedeciendo porque estoy congregándome. Y es verdad. La Biblia dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por mala costumbre. Por costumbre, ¿cierto? Pero cuando la gente deja de congregarse puede convertirse en mala costumbre. Gloria al nombre del Señor. El texto bíblico dice por costumbre. Pero usted sabe que uno puede llegar a tener buenas o malas costumbres, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor. Y es por eso que hay mucha gente que dice, pero yo me congrego. Pero sin embargo no está obedeciendo, no está buscando a Dios, está dejando de lado la oración, está dejando de lado la consagración, está dejando de lado la lectura bíblica, que es fundamental para la vida espiritual. Sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, hermano, hermana. Esto es un tiempo tan peligroso, un tiempo tan difícil que no podemos descuidarnos. Que aquí el diablo, al cual se descuida, el diablo lo mata, lo destruye. Gloria al nombre del Señor. Y el diablo va a venir a atacarte no cuando usted esté fortalecido, porque el diablo es un cobarde. El diablo te va a atacar por el punto débil. El diablo te va a atacar a tu espalda, por tu retaguardia. Gloria al nombre del Señor. Para que usted pueda hacerle frente, tiene que, ¿cierto?, buscar al Dios del cielo. Para que el Dios del cielo lo pueda ayudar y pueda darle victoria en su vida espiritual. Porque pasa, hermano, hermana, de que
Al principio no se nota, al principio no se ve el descenso o el declive que pueda tener un creyente, un hijo de Dios, lo que es la vida espiritual. Pero con el tiempo, hermano, hermana, eso va gatillando. Eso va, ¿cierto?, haciendo que nosotros podamos mermar nuestra vida espiritual delante del Señor. Pero Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere que nosotros podamos tener, ¿cierto?, esa fuerza, esa fortaleza para poder obedecer como Él demanda. Gloria al nombre del Señor. Y aquí podemos ver que una de las cosas que le costó en este caso al rey Saúl para que el Señor lo pudiera desechar es que él no obedeció completamente. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque el capítulo 15, versículo 18, mire, el Señor le dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Era una misión, era un mandato que el Señor le había dado, pero él sin embargo no lo cumplió. Gloria al nombre del Señor. Y muchas veces Dios nos está hablando a través de su palabra. Dios nos está tratando interiormente, Dios nos está hablando continuamente para que nosotros podamos, quitar lo que nos sirve, lo que estorba, lo que muchas veces nos puede llevar a que nosotros podamos perder la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Pero sin embargo, hermano, hermana, no es el único tipo, de obediencia, porque hay gente que puede obedecer a medias, que puede hacer solamente lo que ellos quieren o lo que a ellos les acomodan. Pero sin embargo, gloria al nombre del Señor, la Biblia nos manda a tener una obediencia perfecta. 2 Corintios capítulo 10, versículo 6. Gloria al nombre del Señor. Pero hay otro tipo de obediencia, hermano, hermana, la cual también nos puede restar bendición y nos puede hacer que nosotros podamos ir perdiendo, el norte, que podamos ir perdiendo la dirección, que podamos ir perdiendo lo que el Señor tiene para nuestra vida. Mire, podemos ver en Mateo capítulo 15, versículo 14. Aquí vamos a ver otro tipo de obediencia que con conocimiento o inconscientemente el cristiano puede llegar a practicar. El capítulo 15, versículo 14. Si lo ha encontrado, hermano, hermana, puede testificar con un amén. Dice así: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. ¿Cuál es la obediencia que puede llegar a practicar el pueblo del Señor? La obediencia a ciegas, ¿cierto? Y nos damos cuenta, hermano, hermana, que en muchos lugares, en muchas congregaciones, hay gente que está obedeciendo a ciegas. Está obedeciendo a ciegas, ¿por qué? Porque no lee la palabra del Señor. Y aquí hay un peligro cuando uno se deja guiar por un ciego, por una persona que puede estar cegada, por la ambición al dinero, que puede estar cegada, por la apostasía, porque ya no es el mismo, porque ya no está en la palabra del Señor. Es un peligro, porque ¿qué es lo que pasa? Que si uno se deja guiar por ese tipo de personas, ¿por qué estoy hablando esto? Porque no solamente los ciegos pueden estar dentro de las congregaciones, pueden estar afuera. Puede ser un descarriado, puede ser un falso profeta, puede ser un falso maestro, puede ser, una persona, un religioso, puede ser una persona que pertenezca a una secta, un testigo de Jehová, puede ser un mormón, puede ser un adventista, puede ser una persona que realmente, o su propio compañero de trabajo, su compañero, de colegio, de universidad, que puede estar ciego. Y la pregunta, ¿qué lo puede llevar a que la persona pueda quedar ciega espiritualmente? El pecado. Cuando la persona no lee la palabra del Señor puede quedar ciego. Por eso el Señor Jesucristo habló aquí, ¿a quiénes trató ciegos? A los religiosos de la época. ¿Por qué los trató de ciegos? Porque ellos imponían cargas sobre el pueblo, cosas que ni ellos mismos pudieran hacer. Gloria al nombre del Señor. Y aquí, gloria al nombre del Señor, mire, el capítulo 23, versículo 24. Gloria al nombre del Señor. Aquí podemos ver una de las características de estas personas, de los religiosos de la época que eran ciegos. Capítulo 23, versículo 24. Gloria al nombre del Señor. Dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Gloria al nombre del Señor. Los religiosos de la época, en este caso, los fariseos, eran muy rígidos, eran muy apegados a la ley. Se preocupaban de los detalles más mínimos. Imagínense,
se preocupaban hasta del mosquito, que no le pudiera caer, cierto, a la bebida. De hecho, ellos usaban una tela para poder, cierto, colar para que no pudiera caer un mosquito. Gloria al nombre del Señor. Pero se tragaban el camello. O sea, ellos, gloria al nombre del Señor, cierto, le decían al pueblo que tenían que preocuparse de las cosas más mínimas. Pero la Biblia dice que ellos por dentro el Señor Jesucristo los desenmascaró y dijo que ellos estaban llenos ¿de qué? De inmundicia, llenos de rapacidad, llenos que eran sepulcros blanqueados. Y esto puede ser la condición de una persona, hermano, hermana, que está en pecado. Esto puede ser la condición de una persona que realmente, hermano, hermana, no está en la palabra del Señor. Porque hoy en día usted puede darse cuenta a través de los medios, cierto, de comunicación, las redes sociales, usted puede darse cuenta de esos líderes, de esos predicadores de la prosperidad, que le están diciendo a mucha gente, siembre, pacte, haga esto y esto otro. Pero la gente lo hace no porque sea una obediencia a la palabra del Señor, ellos lo hacen porque se sienten obligados, porque los líderes, los predicadores lo hacen en forma impositiva. Nosotros entendemos que si practicamos, cierto, la obediencia bíblica, que es ofrendar, que es diezmar, vamos a ser bendecidos. Pero cuando vemos, cierto, que mucha gente coloca cifras, cuando vemos que mucha gente le dice pacte o siembre su auto, su casa, $100,000, $1.000.000, ¿cierto? Y la gente lo hace. Pero sin embargo, si muchos leyeran la palabra del Señor, no tendrían esa obediencia a ciegas. Y eso es lo que usted puede darse cuenta, hermano, hermana, que a medida que pasa el tiempo, mucha gente se ha descarriado. Mucha gente, hermano, hermana, muchos han salido desilusionados del Evangelio y muchos le echan la culpa a Dios. Y Dios no tiene la culpa de eso. Porque cada uno de nosotros es responsable de poder leer la palabra del Señor y de poder darnos cuenta. Por eso la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted tendrá la luz, usted tendrá la claridad, usted tendrá, cierto, la capacidad de poder meditar y de poder discernir quién está bien y quién está mal. Porque la Biblia dice que por su fruto se conoce el árbol, ¿cierto? No se conoce por las ramas, ¿cierto? No se conoce, gloria al nombre del Señor, por las hojas, se conoce por los frutos. Gloria al nombre del Señor. Y podemos darnos cuenta, hermano, hermana, que mucha gente está obedeciendo a ciegas. Gloria al nombre del Señor, que poco menos que si la gente no hace eso, lo que ellos dicen, le va a venir, cierto, una maldición en la parte económica, que su matrimonio se va a destruir, que, cierto, la parte económica va a estar, cierto, por el suelo, gloria al nombre del Señor. Y así podemos darnos cuenta que, y usted se puede encontrar con este tipo de personas, se puede encontrar con un falso maestro afuera, se puede encontrar con un falso profeta. De hecho, en mi comienzo, hermano, hermana, cuando yo estaba recién llegado a esta obra del Señor, se me levantó una persona en profecía y me dijo, cierto, estábamos buscando al Señor en ese tiempo, y íbamos a apoyar, cierto, los ayunos, íbamos a los eventos de la obra del Señor, y se me levantó una persona y me dijo, tú tienes que salir de ese lugar. Sí, y a mí me pareció extraño, porque yo siempre he sabido que Dios siempre va a estar en un lugar donde se honre su precioso nombre y donde se honre su palabra, que Dios no está en cualquier lugar. Gloria al nombre del Señor, donde se honre la palabra del Señor, cierto, no va a haber una persona que esté en pecado ocupando el coro o en un altar o haciendo algo para el Dios del cielo. Y donde se honra su nombre, cierto, le vamos a honrar y bendecir, vamos a reconocer siempre al Señor como se hace en esta preciosa obra. Y a mí se me levantó una persona y me dijo, sabes, tú tienes que salir de ese lugar, porque tú debieras estar haciendo esto y esto otro, y estás vegetando, estás ahí en una banca. Yo no tenía tanto conocimiento en ese tiempo, pero le hice la pregunta, ¿pero dónde voy a irme? Si Dios me quiere sacar de ese lugar, ¿dónde me voy, po? Porque la iglesia en ese tiempo ya la iglesia venían en decadencia, ¿cierto? Ya muchas divisiones, cierto, la palabra no era, cierto, como en esta obra, la gran mayoría quedan muy pocos ministerios donde se enseña y donde se predica la palabra del Señor. Y yo le hice esa pregunta, ¿dónde me voy, po? ¿Dónde me congrego? Y sabe que esa persona no tuvo respuesta. Gloria al nombre del Señor. Por eso, gloria al nombre del Señor. Y sabe lo que me dijo, que si no sales de ese lugar, te vas a confundir. Y si yo no hubiera tenido conocimiento bíblico, claro que después hablé con mis pastores,
Si yo no hubiera tenido conocimiento bíblico, hubiera obedecido en forma ciega. Y usted se va a encontrar con ese tipo de personas afuera. Sobre todo en plaza de armas, usted puede ver a mucha gente que está confundida, que anda entregando profecía, que anda entregando sueños, que anda diciendo esto y esto otro, pero sin embargo nos damos cuenta que no es conforme a la palabra del Señor. Por eso, hermano, hermana, uno tiene que tener un cuidado único, sobre todo en este último tiempo, donde la maldad ha ido aumentando, donde el evangelio, cada vez que se acerca la venida del Señor, está más por el suelo. Y no es porque, cierto, culpa de las denominaciones. Es culpa de muchos creyentes que se han descarriado, que han dejado mal el nombre del Señor, y después la gente que no conoce al Señor, lamentablemente, ¿sabe lo que dice la gente? Para ser como Él, mejor no me congrego, mejor no soy cristiano. Gloria al nombre del Señor. Por eso la Biblia nos manda a que nosotros podamos discernir. Porque hoy en día, hermano, hermana, está de moda, ¿cierto? Que el don más usurpado en este tiempo es la profecía. Mucha gente se levanta en profecía para poder entregar, cierto, una palabra, una advertencia, pero sin embargo nos damos cuenta que muchas veces la profecía no es de Dios. Porque cuando sea de Dios la profecía, Dios me va a ministrar, Dios me va a hablar a mi corazón. Yo voy a sentir que es de Dios, porque Dios no te va a dejar confundido. Gloria al nombre del Señor. Es como le entregaron, cierto, una profecía a un amigo y le dijeron que le quedaba cierto tiempo de vida. Y la persona decía, ¿pero qué debo hacer? No podían ir a trabajar porque sentía que se iba a morir en cualquier momento. Y yo le dije, hay que analizar, hay que ver si realmente eso es de Dios o no. Porque el diablo a mucho pueblo del Señor lo está confundiendo porque lamentablemente no lee la palabra del Señor. Por eso Pedro dice que hay que estar atento, que hacemos bien en estar atento a la profeta más segura, que es la palabra del Señor, que es como una lumbrera, ¿cierto? Que nace, que aclara en los lugares oscuros. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, hermana, cada uno de nosotros tenemos que meditar, porque si usted tiene la palabra del Señor, es como, para poder graficarlo en una manera, cierto, más clara, es como le pasó a cierto joven que llevaba 3 meses en una congregación. ¿Y sabe lo que le pasó a ese joven? Ya. Por ende, no sabía orar, no estaba recién aprendiéndose los cánticos, gloria al nombre del Señor, y lo invitan a visitar un hogar. Y la persona que iba al frente le dice, ya hermano, usted va a orar por esa persona que está enferma, ya. Y el hermano le dice, el joven le dice, pero yo no sé orar, yo no sé cómo se hace esto. Y como está de moda en muchos lugares, no se preocupe, el Señor va a colocar palabra en su boca. Esa frase está de moda en muchos lugares. Y sabe, ya, el hermano, como se lo estaba diciendo una persona antigua, va y ya empieza a orar, empieza a decir, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanarán mañana. Aunque usted se ría, pero eso pasó. Eso sucedió. Pasó. Imagínese. Ese hermano no sabía orar, no sabía hacer nada. Si él hubiera tenido conocimiento bíblico, hubiera podido decir no. Pero pasó, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Dele gloria, dele alabanza, hermano. Esas cosas pasan, hermano. Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuántos siguen alabando y bendiciendo el nombre del Señor? Bien, hermano, se me está yendo el tiempo, gloria al nombre del Señor, pero vamos a estar viendo el último punto de la obediencia, que es la obediencia perfecta. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice que debemos obedecer a nuestros pastores, gloria al nombre del Señor, a los que Dios ha colocado por delante de nosotros. Sabemos que el libro del Apocalipsis menciona, ¿cierto?, como a los pastores, en este caso, como el ángel de la iglesia. Y la palabra ángel quiere decir mensajero. O sea, usted puede darse cuenta, hermano, hermana, que el Señor le dice que escriba al ángel de la iglesia. O sea, al mensajero de la iglesia, al que estaba continuamente entregándole un mensaje. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Un pasaje conocido, hermano, hermana, pero con la ayuda del Señor le vamos a estar leyendo como para que podamos entender. 13, versículo 17. Gloria al Señor. ¿Lo ha encontrado? Dice así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quieren
quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Se da cuenta? La obediencia perfecta es que podamos sujetarnos, que podamos obedecer a nuestros pastores, aquellos que se han mantenido en la palabra del Señor, aquellos que son dignos de respeto, de admiración. Oh, gloria al nombre del Señor. Eso es lo que nos menciona y lo que nos manda la palabra del Señor. Pero también otro de los puntos, hermano, hermana, que cierto que es la obediencia perfecta, es que nosotros podamos obedecer a la palabra del Señor. De hecho, eso está mencionado en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, versículo 1 al 14. Gloria al nombre del Señor. Ahí podemos darnos cuenta, hermano, hermana, que la palabra del Señor manda a que nosotros podamos obedecer. Mire lo que dice el capítulo 28, versículo 1 en adelante. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Y qué dice? Versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Que tenemos que obedecer a nuestros pastores, tenemos que obedecer a la palabra del Señor para que puedan venir bendiciones sobre nuestra vida. Porque si nosotros desobedecemos, nos va a pasar, cierto, lo que dice desde el versículo 15 hasta el versículo 68, vamos a tener las consecuencias de las maldiciones que menciona la palabra del Señor. Pero Dios no quiere que nosotros podamos ser maldecidos, que nosotros podamos tener consecuencias. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere que nuestra obediencia, pero toda obediencia o toda bendición está condicionada a la obediencia. Si nosotros obedecemos, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. Pero si nosotros somos desobedientes, gloria al nombre del Señor, lamentablemente vamos a tener consecuencias en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar, en nuestro servicio al Señor. Por eso la Biblia dice que la Escritura es útil para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Gloria al nombre del Señor. Porque ¿cómo nos vamos a ordenar, hermano? Porque Santiago dice que la Biblia, que la palabra del Señor es como un espejo. Gloria al nombre del Señor, donde nosotros podamos, cierto, mirarnos, donde nosotros podamos analizar cómo estamos llevando nuestra vida, nuestro servicio al Señor. Porque muchas veces podemos pensar que estamos bien, pero sin embargo cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que tenemos que ir corrigiendo muchas cosas en nuestra vida cristiana. Porque déjeme decirle que la vida cristiana es linda, es preciosa, sobre todo cuando usted siente el poder de Dios, cuando sentimos, cierto, esas experiencias sobrenaturales, esa experiencia gloriosa, esa experiencia que pareciera que estuviéramos en el cielo, que no nos gustaría, cierto, salir de ese momento porque Dios nos quebranta, Dios nos toca, sentimos las corrientes del Espíritu, sentimos, cierto, el fuego de Dios, sentimos que Dios viene sobre nuestra vida. Pero sin embargo, hermano, hermana, tenemos que meditar y tenemos que pensar que Dios nos puede tocar por tres cosas. Gloria al nombre del Señor. Al mundo Dios lo toca para que se arrepienta, ¿cierto? Al cristiano Dios lo toca cuando está pasando momentos difíciles para fortalecerlo. Pero también Dios lo toca cuando la persona está en su perfecta voluntad o en el centro de su voluntad. Pero también puede pasar, hermano, hermana, que hay mucha gente que se confía y dice, no, yo estoy bien porque Dios me toca. Pero cuidado, Sansón, la gloria de Dios venía sobre Sansón y Sansón no estaba bien. Sansón estaba en pecado, Sansón no estaba, cierto, manteniendo su consagración. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Lamentablemente llegó el momento que el Espíritu de Dios se apartó de él. Y cuidado. Eso también es una de las cosas que tenemos que pensar y tenemos que meditar, que si no estamos bien, que si nosotros no obedecemos al Señor y hacemos las cosas conforme a lo que dicta nuestro corazón o a nuestra mente, lamentablemente podemos sufrir consecuencias y el Señor se puede apartar de nuestra vida. Hemos visto personas, cierto, confundidas, hemos visto en la calle mucha gente turbada.
Hemos visto cantidad de personas que lamentablemente mucho uno le habla del Señor y no sienten arrepentimiento. Tienen su corazón tan endurecido, tienen su corazón, cierto que lamentablemente dicen, no, yo sé lo que tú me estás hablando, yo conozco la palabra del Señor. Y yo le he dicho a cantidad de personas, pero entonces, ¿por qué está así? ¿Por qué no se vuelve al Señor si usted sabe lo que dice la palabra del Señor? Y la gran mayoría de las personas dice, es que me cuesta. Es que voy a llegar al Señor cuando Dios me dé la última oportunidad. Algunos dicen, no, cuando esté junto a un respirador mecánico, ahí me voy a acordar del Señor, me voy a arrepentir y me voy a irme directamente al cielo. Pero ocurre que el Señor a veces no a todos le da esa oportunidad. Porque puede pasar que la persona muera, cierto, de una muerte, de un choque, y la persona se muere instantáneamente. Ni siquiera tiene los 20 segundos o los 15 segundos para poder decir, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento, Señor. Amén. El otro punto, hermano, hermana, es que la obediencia perfecta consiste en que nosotros podamos obedecer a nuestros pastores, que podamos obedecer a la palabra, pero también podamos obedecer a lo que Dios nos ministra o Dios nos habla, que es importante. ¿Sabe que una de las cosas, hermano, hermana, que para poder graficar mejor cierto este punto, voy a contar una experiencia personal? Hace mucho tiempo atrás evangelizamos ese sector de Valle Azapa y también Santa Marta. Aún no estaba la obra del Señor ahí y predicamos, entregamos tratados. Y en cierta ocasión me tocó predicar la palabra del Señor y me acuerdo que hablé del Salmo 121, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Amén. Y estaba predicando la palabra del Señor y había una persona ahí que estaba ahí en la reja, tenía la puerta de su casa abierta, estaba en la reja y estaba escuchando la palabra del Señor. Y en cierto momento viene el Señor sobre mi vida y me dice que le diga a esa persona que le da la última oportunidad, que si no acepta se va a morir. ¿Ya? Termino el mensaje y yo digo en mi corazón, ¿esto habrá sido humano? Porque el diablo coloca esas dudas. ¿Habrá sido humano? Porque no creo que pase esto. Me entró la duda. ¿Y sabe qué? No le dije. Y me fui para la casa y fui con eso en mi corazón, de no haber cumplido, de haber desobedecido, de no haber hecho lo que el Señor me había ministrado, lo que Dios me había dicho en mi corazón. ¿Ya? Por supuesto, llegué a la casa, pedí perdón al Señor, Señor, ten misericordia. Pero llegó el momento que el martes siguiente fui a predicar. Y de hecho no pudimos predicar. ¿Sabe por qué? Porque la puerta de la reja estaba abierta, habían coronas, había una urna. Y sabe que justo esa persona que yo no le había hablado se había muerto. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Y con eso le quiero decir, hermano, hermana, en ese tiempo me acuerdo que ayunábamos, orábamos, buscábamos al Señor, como todo lo que usted o yo podemos hacer. Diezmábamos y hacíamos muchas cosas, pero yo fui desobediente en eso, en lo que Dios me había ministrado, a lo que Dios me había dicho, a lo que Dios me había hablado en ese momento. Y puede pasar, hermano, hermana, de que usted a lo mejor, usted está obedeciendo a la palabra, está obedeciendo a los pastores, y está bien, hay que hacerlo, hay que someterse, pero ¿y al trato de Dios? A lo que Dios nos ha inquietado, a lo que Dios nos ha hablado, a lo que Dios nos ha dicho muchas veces, que le busquemos, que nos consagremos. ¿Qué hay de ese trato? ¿Qué hay de esa obediencia, hermano, hermana? Porque hay tres cosas, Dios nos habla de tres formas. La voz de Dios para el creyente o también para el inconverso puede ser su conciencia. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Porque la Biblia dice que la conciencia le puede acusar o le puede defender. Hay dos cosas que no podemos engañar: a Dios y a nuestra conciencia. Dios también habla a nuestro corazón, pero Dios también habla audiblemente. Y muchas veces hemos tenido esas tres experiencias, algunos dos, algunos una, gloria al nombre del Señor, pero estoy seguro que las dos primeras, a lo mejor Dios le ha hablado, ¿cierto?, a través de su conciencia, a través a su corazón.
Gloria al nombre del Señor. Y algunos también a través de voz audible. Pero ¿qué ha pasado, hermano, hermana? Que muchos no han hecho caso al trato de Dios. Dios le ha dicho, háblale a esa persona, y no le ha hablado. Dios le ha dicho, haz esto, y no lo ha hecho. Dios le ha dicho, ¿cuántas veces? A mí, en lo personal, Dios me ha dicho, ora, clama. Y muchas veces ha hecho frío, no me he levantado. Y el diablo se me ha levantado en el trabajo. El diablo me ha querido destruir. Me ha venido lucha, me han venido ataques. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que está pasando, que muchas veces antes que venga el ataque, que antes que venga la lucha, antes que venga la dificultad, Dios nos advierte, Dios nos habla, Dios nos trata para que nosotros podamos obedecer. Pero sin embargo, hermano, hermana, hemos caído en desobediencia. ¿Y por qué no hay crecimiento? Un escritor cristiano dijo, todo aquel que quiera conocer a Dios debe pasar tiempo con Él. Humberto Tosi lo dijo. Un escritor cristiano. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que pasar tiempo con Él. Tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que familiarizarse con la palabra del Señor. Y Dios nos quiere bendecir, hermano, hermana. Pero si nosotros no estamos siendo obedientes delante del Señor, ¿qué tipo de obediencia estamos practicando? ¿Estaremos practicando una obediencia media? ¿Estaremos practicando una obediencia ciega? ¿Que estaremos a lo mejor dejándonos guiar por lo que otros dicen, aunque esté contrario a la palabra del Señor? Porque mucha gente le pide un consejo a un descarriado. Mucha gente le pide un consejo a personas que están, en apostasía, que han caído del fundamento, que no están en la palabra del Señor. Mucha gente, incluso, gloria al nombre de Cristo, se va a pedirle consejo, ¿cierto?, a los tarotistas, a los brujos, a los hechiceros, pero donde menos, gloria al nombre del Señor, donde más deben buscar orientación, que es la palabra del Señor, y en los siervos del Señor no lo hacen. Y es un peligro, hermano, hermana. Por eso, ¿qué tipo de obediencia estamos practicando delante de Dios? Dios nos quiere bendecir, pero Dios no puede bendecir al desobediente. Dios no puede bendecir a la gente que no está en el centro de su voluntad. Dios quiere prosperarnos. Dios tiene muchas bendiciones, pero si estamos atentos a su palabra y a lo que el Señor nos dice, póngase de pie en esta hora, hermano, hermana. Y en esta hora comienza a conectarse con el Señor. Comienza en esta hora a decirle al Señor cuál es su condición. Y si necesita venir aquí al altar a humillarse, y si necesita decirle al Señor, hazme entender tu voluntad, oh Dios, hazme entender lo que tú demandas de mi vida, Dios lo va a hacer, hermano, hermana. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que podamos salir, hermano, hermana, de la mediocridad. Dios quiere que podamos salir de esa condición en la cual Él no quiere que podamos estar. Por mucho tiempo hay mucho pueblo cristiano, hermana, hermana, que se ha perdido muchas bendiciones. Hay mucha gente que no entiende por qué estoy pasando esto, por qué me ha venido esta situación. Es que muchas veces, cuando Dios ha estado hablando, muchos han hecho caso omiso a lo que Dios está ministrando, a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está hablando. Muchos no han estado atentos, muchos han endurecido su corazón. Y muchos, hermanos, hermanas, el pueblo cristiano, muchos no quieren oír. Y el peor error que podemos cometer en este tiempo, la Biblia dice, si hoy no mañana, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis, hermano, hermana, tu corazón, el peor error que podemos cometer. Muchas veces Dios nos ha advertido para que podamos buscarle, que viene peligro, que viene cosas contrarias, negativas. Pero sabe que, hermano, hermana, no hemos dado cuenta que realmente muchas veces decimos, pero ¿por qué me puede venir a mí esto? Pero sin embargo Dios tiene una palabra para nuestra vida, para que podamos meditar, para que podamos ver cómo está nuestra condición delante de Dios. Hay que obedecer, hermano, hermana. Hay que obedecer aunque nos cueste. Hay que vivir para el Dios del cielo. Dios quiere que nosotros podamos prosperar. Oh, gloria al nombre del Señor. Levante su mano en esta hora y comience a conectarse con Dios. Comienza a decirle al Señor, esta es mi condición. Comienza a decirle al Señor, me cuesta, no entiendo tu voluntad, oh Dios. Si le cuesta obedecer, si le cuesta orar, si le cuesta, hermano, hermana, entender el propósito de Dios, pues humíllese, dígale al Señor, me cuesta, pero aquí está mi vida.
Y Dios lo va a hacer, hermano, hermana. Dios está buscando adoradores. Dios está buscando no a los mejores predicadores. Dios está buscando a la gente sencilla, gente que esté dispuesta a obedecer, que esté dispuesta, hermano, hermana, a rendir su vida. Dios no te mira tu número de carnet. Dios no te mira, Dios no te pregunta cuánto tiempo llevas dentro de una congregación. Dios te dice, ¿estás dispuesto a obedecer? Dios te dice en esta hora, ¿estás dispuesto a guardar mi palabra? Hubo una iglesia llamada Filadelfia, que le dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es una promesa bíblica para el remanente fiel. Esa es una promesa bíblica para todos aquellos que esperamos la venida de Cristo, que esperamos al Señor, hermano, hermana. Oh, gloria al Señor. Levante sus manos en esta hora. Vamos a adorar al Señor. Dígaselo en esta hora al Señor. Te ofrezco todo lo que soy aquí. Un sacrificio quiero ser, y toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Y porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Ofrezca su vida en esta hora en alabanza y adoración, hermano, hermana. Un sacrificio quiero ser, y toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Y para ti. Dele gloria, dele alabanza en esta hora al Señor, hermano, hermano. Este es un momento especial donde el Señor nos ministra, donde el Señor nos quiere hacer entender muchas cosas, hermano, hermana. Dios en esta hora de la noche nos quiere dar a entender en qué estamos fallando, qué es lo que debemos corregir, dónde está, hermano, hermana, la falta, el error que debemos enmendar para poder seguir adelante. Dios quiere que nosotros podamos ir perfeccionándonos en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar. Dios nos ha traído en esta hora para hacernos entender, hermano, hermana, que
que debemos volver a nuestro principio, que debemos volver a nuestras primeras obras, que debemos ser obedientes, que debemos servirle sin reservas ni condiciones. Al Señor no podemos condicionarnos. Al Señor tenemos que servirle por amor, porque Él nos ha dado mucho, porque Él nos ha salvado y porque Él ha hecho cosas especiales para con nuestra vida, hermano, hermana. Oh, gloria al Señor, te adoramos, Cristo, gracias, Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. De verdad, hermano, hermana, es un momento especial para que cada uno de nosotros, cierto, pueda reflexionar y pueda pensar cómo está sirviendo y cómo está perseverando delante de la presencia del Señor. Bueno, a todos los que han estado en sintonía, Dios les bendiga y le deseamos la mayor de todas las bendiciones, que Dios les siga bendiciendo. Despedimos la transmisión. Gloria al nombre de Cristo. Bien, hermano.